Bueno, para el ejercicio 3.2-26 tenemos lo que es dos fuentes de voltaje, una dependiente de IA y otra independiente que es de 25 volts. 25 volts. Pues en esto podemos ver que la corriente IA pasa por aquí también, por este circuito. Entonces primeramente vamos a nombrar lo que son los nodos: el nodo A, el nodo C y el nodo B. Como podemos apreciar, este circuito no está en serie ni tampoco en paralelo. Las corrientes de A a B y de C a B tampoco no están en serie, porque la corriente que pasa se divide en dos. Pero para resolver este ejercicio hay que ver que la fuente de voltaje independiente está en paralelo con la resistencia que está aquí, que es de 20 ohms. Entonces, la fuente está en paralelo con la resistencia, y como la fuente es de 25 volts, ya podemos obtener lo que es la intensidad de corriente de IA. Entonces, ¿cómo se obtiene la intensidad de corriente? Pues aplicando las leyes de Ohm, las leyes de Ohm de intensidad de corriente, que es de voltaje de A a C sobre voltaje de 20, la resistencia de 20 ohms, que es igual a 25 sobre 20, nos da como resultado 5 cuartos de amper. Entonces, ya podemos sacar lo que es el voltaje. Multiplicamos IA por 4 para obtener la fuente dependiente. Entonces, vamos a marcarlo con color. La fuente dependiente, que es 4 por IA. Sabemos que IA es 5 amperes. Perdón, menos 5 amperes, que eso no lo apunté. IA es igual a menos 5 cuartos de amperes. Esto es lo que vale IA. Entonces, ya al momento de obtener IA, ya podemos sacar lo que es el voltaje de la fuente dependiente de esto, que es 4 por 5 cuartos de amper es igual a menos 5 volts. Pues los menos 5 volts van de menos a más, porque se multiplicó por IA y IA es negativo. 5 volts. Entonces, ¿qué sigue? Pues hay que marcar los tres caminos. El camino de A a C lo marcamos. El camino de C, B hasta A, y el camino de A a C. Y como podemos ver, tenemos un camino cerrado de A a B a C.
y ya podemos aplicar las leyes de Kirchhoff de voltaje. Las aplicamos. Las leyes de Kirchhoff de voltaje en sentido horario. Entonces vamos a obtener lo que es el voltaje de A a B más el voltaje de B a C más el voltaje de C a A. ¿Por qué aplicamos las leyes de Kirchhoff de voltaje? Para obtener cuánto vale el voltaje de B a A o de A a B. Entonces el voltaje de A a B es menos 5 más el voltaje de B a C, que no lo sabemos, más el voltaje de menos 25 de CA, 25 volts, nos da como resultado que BC es igual a 30 volts. ¿Y cómo van los 30 volts? Pues los 30 volts van en este sentido, 30 volts en sentido positivo a negativo. Entonces, ¿qué nos quiere dar a entender esto? Que su intensidad de corriente va en este sentido. Entonces, ¿qué se procede a hacer? Pues como explicamos antes, el voltaje de BAC es positivo. Eso quiere decir que su intensidad de corriente va a ir en este sentido. Entonces, para sacar la intensidad de corriente, vamos a hacer esto. Intensidad de corriente de BAC es igual a 30 voltaje de BAC sobre 10 ohms, que es su resistencia de esa corriente. Nos da como resultado que es un 3 amperes. 3 amperes van en este sentido. 3 amperes van en este sentido. Y también, como ya sabemos que el resultado de IA es menos 5 cuartos de ampere. Entonces, la suma de esto, la suma de lo que entra, va a ser igual a lo que sale. Entonces vemos que también va a ser la misma intensidad de corriente que va a pasar por acá, porque va en este sentido y no cambia el camino, pues son 3 amperes, igual aquí 3 amperes, y bajan también. Entonces eso, para obtener lo que es vale IC, vamos a aplicar lo que son las leyes de Kirchhoff de voltaje. Las leyes de Kirchhoff de voltaje, de intensidad de corriente, perdón, que son la suma de 3 amperes más 5 cuartos, porque es lo que sale. Y acá 5 cuartos de ampere. ¿Por qué? Porque IA va en este sentido, va a sentido de derecha a izquierda, y lo que sacamos, esto, la intensidad va de izquierda a derecha. Entonces la suma de esas intensidades de corriente va a ser a la intensidad de corriente de IC. Entonces la suma de esos va a ser igual a 17 cuartos de ampere. En este sentido, en sentido de derecha a izquierda. Pero ¿qué nos está diciendo? Que cuánto vale IC, la intensidad de corriente va a ser de izquierda a derecha. Entonces IC es igual a menos 17
cuartos de ampere. Y ya nuestro problema está resuelto.